Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nikki Wiki On Air. En el día de hoy voy a repetir un poco temática. Vamos a hablar sobre 10 grandes mitos, pero si en pasados episodios resolvimos los 10 grandes mitos sobre la alimentación, hoy vamos a hablar de ejercicio. Empecemos por una de mis frases favoritas cuando he trabajado en sala de fitness. Aparece una mujer y te dice: yo no quiero entrenar muchas pesas porque enseguida musculo. Pues puedes estar tranquila, porque aumentar la masa muscular conlleva un esfuerzo consciente y que sea exactamente tu objetivo. Principalmente, necesitas hacer un superávit calórico, es decir, comer más kilocalorías de las que consumes, aunque es verdad que con una pauta normocalórica o incluso con déficit se puede dar un aumento de la masa muscular. Pero para hablar a grandes rasgos, diremos que necesitas comer más calorías de las que consumes, entrenar al 80% de tu fuerza máxima, es decir, con grandísimas cargas, consumir suficiente proteína y no quiero generalizar, pero en la mayoría de los casos de las mujeres que conozco o que tienen esta perspectiva sobre el entrenamiento de pesas, ninguna de esas tres variables se da. Con una dieta normocalórica o déficit, con un trabajo normal generalizado de fuerza y con un consumo normal de proteína, lo que vas a hacer es mejorar tu tono muscular mal llamado, ¿vale? Realmente también hay una hipertrofia, pero en este caso es sarcoplasmática, lo que quiere decir que vas a solicitar más fibras, así que puedes estar tranquila porque es bastante complicado que crezcan en volumen tus músculos. El segundo clasicazo, lo mejor para perder peso es morirte de aburrimiento haciendo ejercicio cardiovascular. Pues como te imaginarás, también es mentira. Es cierto que hay que aumentar la actividad física, esencialmente para provocar un déficit calórico, para poder consumir a través del ejercicio, ya sea el déficit calórico o lo que sea, más kilocalorías de las que estás ingiriendo. Pero esto lo puedes hacer a través de otro tipo de mecanismos que no tienen por qué ser el ejercicio cardiovascular, como puede ser, como ya hemos dicho, el déficit calórico, aumentar el NEAT, los pasos diarios y toda esa actividad física que no está programada, hacer entrenamiento de fuerza y cualquier otro tipo de estrategia. ¿Cuál es el problema de hacer una pérdida de peso solamente con ejercicio cardiovascular? Pues que con ese ejercicio cardiovascular no estás aumentando tu masa muscular. De hecho, estás fomentando, si lo asocias a un déficit, un entorno catabólico. ¿Esto qué quiere decir en castellano? Pues que tu cuerpo va a destruir sus propios tejidos y la poquita masa muscular que puedas tener la va a utilizar como fuente primaria para cualquier cosa, porque las proteínas construyen un montón de cosas en nuestro cuerpo. ¿Y qué conlleva todo esto? Una reducción del metabolismo de base. Eso que todos buscamos, intentar que sea más rápido, intentar aumentarlo, etcétera, aunque un día hablaremos específicamente del metabolismo basal, pues exactamente eso. Cuanta menos masa muscular, menos metabolismo de base, pero sobre todo menos gasto en la actividad física. ¿Y por qué? Es muy sencillo, porque necesitas un mayor aporte de nutrientes y un mayor consumo de oxígeno para movilizar todos esos tejidos. Entonces, si haces cardio y pierdes masa muscular, menos metabolismo de base y menos kilocalorías vas a consumir cuando hagas ejercicio. Lo ideal para la pérdida de peso es el mantenimiento de la masa muscular. ¿Cómo conseguimos esto? Haciendo entrenamientos de fuerza. Por otra parte, sí que puedes meter un poquito de cardio, porque es verdad que oxigena tejidos, favorece la recuperación y obviamente el sustrato preferente es la oxidación de grasa, pero que no hagas eso exclusivamente. Luego te tienes que asegurar también de hacer un poco un registro de cuánto estás comiendo, porque hay gente que me dice: es que no pierdo peso y no sé por qué es. Coño, ni siquiera haces un registro diario de lo que estás ingiriendo. Y cuando pasamos a registrarlo, realmente lo que yo me doy cuenta en la mayoría de los casos es que hay un exceso de ejercicio cardiovascular y un déficit calórico demasiado agudo. Tercer mito. Para hacer un aumento de la masa muscular de mis glúteos, me voy a hinchar a hacer patadas y aducciones con goma. Pues te traigo buenas nuevas. Con un trabajo analítico es difícil que generes una hipertrofia muscular. Primero tienes que construir bien la base, haciendo ejercicios generales, ya sean bisagras de cadera, como pueda ser un peso muerto, un hip thrust, o puede ser flexo extensión de rodilla, como una sentadilla en peso libre, pero solo haciendo este tipo de trabajo general, con una frecuencia mínima y con unas cargas bastante altas, vas a poder aumentar el tamaño de tus ansiados melocotones. Por no hablar de que si pretendes hacerlo mientras comes como un pajarito y coges 0 de peso con 30 repeticiones o simplemente una banda, vas aviada.
Te recomiendo que hagas una frecuencia mínima de trabajo de tren inferior de 2, si pudiera ser 3, y que el 70% de todos los ejercicios que hagas estén orientados a un trabajo general, ya sean sentadillas, zancadas, zancada búlgara, lo que te dé la gana, pero esencialmente trabajo de grandes grupos. Que luego al final del entrenamiento te apetece hacer unos ejercicios de aislamiento, que quieres hacer una activación previa con bandas, es que os voy a decir una cosa, el trabajo de que muchas mujeres, porque ya está cambiando, hacen para entrenar sus glúteos es el trabajo de activación previa antes de entrenar. ¿Qué hago yo para los míos? Es que es imposible. Cuarto mito, si quieres tener una tableta de chocolate, no pares de hacer encogimientos. A lo largo de todos estos años trabajando, no he parado de ver un montón de gente en el gimnasio tendida en la esterilla, haciendo, pues en realidad muchos de ellos estaban haciendo cuello, pero los que los hacían bien hacían crunches. Y yo veía que esa gente tenía un perímetro de cintura súper grande y un montón de grasa subcutánea. ¿Estás construyendo los ladrillos haciendo encogimientos? Sí. ¿Se van a ver en algún momento si sigues manteniendo ese porcentaje de grasa comiendo como un oso? No. No voy a entrar a cuestionar si están más o menos contraindicados los encogimientos en relación a la salud de la columna vertebral, ¿vale? Hay otras perspectivas, como pueden ser los trabajos isométricos, los trabajos de estabilización en ejercicios troncales o los trabajos de hipopresivos, ¿vale? Eso va a depender, como ya sabes, porque lo he dicho en algún otro podcast, del aspecto final que quieras que tenga tu cintura. Si quieres saber específicamente más sobre este tema, puedes ver el episodio número 12 que tienes en el podcast, que es específicamente las claves para estrechar cintura. Así que ya sabes, si quieres esas abdominales, pero vas a tener que calcular de nuevo tus kilocalorías, intentar estar en una dieta normocalórica o incluso en un déficit para perder esa parte de grasa subcutánea que está cubriendo tus abdominales. Además de ello, válete de aumentar tu actividad física y si quieres, introducir un poco de ejercicio cardiovascular. Pero los abdominales son, yo diría que casi no la última parte, hay que ir construyéndolos a pesar de que no se vean, pero no es lo más importante. Desde pequeños en todas las clases de educación física nos han hablado sobre este mito. Los estiramientos son indispensables. Pues va a ser que no. No mejoran nuestra capacidad de aplicar fuerza, no favorecen la recuperación y tampoco nos previenen de lesiones. Ahora te lo cuento. Es cierto que si los ponemos posterior al ejercicio pueden tener dos mejoras en relación a la recuperación. Una, que van a favorecer que vuelvan a su ser, vamos a decir, los usos musculares, que se vuelvan a desaproximar si has hecho un entrenamiento que haya incidido mucho sobre la fase concéntrica. Voy a explicarlo fácil. Cuando tú haces un curl de bíceps, la fase concéntrica es la deflexión del codo, cuando el bíceps se hace pequeñito. Si has hecho mucho trabajo con encogimientos, pues probablemente estirar al final del entrenamiento favorezca que los usos vuelvan a su ser. Además, es cierto que va a favorecer la mejora del rango de movilidad, precisamente por lo mismo. Ya sabéis que cuando entrenamos fuerza hay tensión mecánica y estrés metabólico, entonces vamos a disminuir esa tensión mecánica provocada por el ejercicio. Pero ¿dónde está el mito en que favorece la recuperación y la oxigenación de tejidos? No es así. Hay otras estrategias que pueden ser infinitamente más interesantes. Al final, con lo que tu cuerpo oxigena los tejidos es sometiéndose a ejercicio aeróbico, porque ahí es donde hay aporte de oxígeno y nutrientes, con lo cual sería bastante ideal hacer un cool down, haciendo un poco de elíptica en la que también movilices el tren superior, que no se nos olvide, en ese rango de pulsaciones del que te hablo, porque ahí sí que hay un aporte de oxígeno a nuestros tejidos y eso va a favorecer la recuperación. Como te imaginarás, en un estiramiento estático, pues no hay demasiado aporte de nutrientes y oxígeno. Siguiente mito. Cuantos más días entrenes, mejor. Como ya os he hablado en otros podcasts, existe el principio de supercompensación. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que atender a la frecuencia e intensidad de entrenamiento. De nada nos sirve entrenar, por ejemplo, pecho un lunes y no volver a entrenarlo hasta la semana siguiente, pero tampoco nos sirve entrenarlo a diario. Tenemos que intentar que el estímulo, la frecuencia y la intensidad sea lo suficiente como para estimular a nuestro cerebro, pero sin pasarnos. Si nos pasamos en cualquiera de esos tres parámetros, probablemente entremos en una situación de catabolismo muscular y perdamos todo a lo avanzado. Habrá un entorno inflamatorio, demasiado estrés oxidativo y al final tu sistema inmune no va a crear tejidos mejores que los anteriores al ejercicio. Y este resultado son las adaptaciones al ejercicio. Ya sabéis que cuando entrenamos básicamente se da una destrucción de tejido y es solamente cuando descansamos
por la noche, de 11 a 6, cuando esa estructura se vuelve más eficiente. En conclusión, el estímulo no puede ser más grande que el tiempo de recuperación. Nos vamos a un mito que quizá está más relacionado con gente de edad más avanzada, pero esto es así, me lo he encontrado cada día en mis sesiones de entrenamiento. El ejercicio con impacto está contraindicado. ¿Que tienes problemas de espalda o de rodilla? Pues nada, todos a tirarnos a la piscina. Es cierto que, obviamente, haciendo un ejercicio sin impacto, como pueda ser la natación, en el medio plazo el porcentaje de lesividad es nulo, pero es solamente porque no hay impacto. Pero ¿cómo se comporta nuestra fisiología ante una situación en la que hay lesiones o alguna degradación de los tejidos en relación a la columna vertebral y las rodillas, por ejemplo, superficies articulares en general? Pues básicamente la capacidad de crear nuevas estructuras, como ya sabes, igual que en el entrenamiento a nivel del tejido muscular, en las superficies articulares, huesos, articulaciones y tendones, está en romperlos, también en degenerar esos tejidos para que tu cuerpo, por esos mecanismos tan heavies y tan increíbles que tiene, genere unas nuevas estructuras más adaptadas o de mejor calidad. Siempre y cuando haya suficiente materia prima y no haya exceso de estrés oxidativo. ¿Esto qué quiere decir? Que es normal que una persona mayor no regenere tejidos porque en general consumen muy poquita proteína y casi nada de grasa. ¿Qué va a hacer tu cuerpo cuando le sometes a impacto? Va a romper tejido, con lo cual va a solicitar, en este caso, en el de las superficies articulares, osteoclastos, para que vayan a aportar nutrientes a esos tejidos y, pues como sucede con el entrenamiento, van a generar una estructura de más calidad, con lo cual, si tenías principios de artrosis, osteoporosis o simplemente un tejido dañado, probablemente sea la solución a tus problemas. Si bien es cierto que para poblaciones especiales o cuando hay fisiopatología de algún tipo, lo ideal sería que algún profesional hiciese una supervisión del trabajo que haces. Otro mito ultra extendido, aunque últimamente en el gimnasio cada vez me encuentro a gente con menos edad. Los niños no deberían entrenar fuerza. Primero deberíamos pensar qué es fuerza, porque no nos da ningún tipo de miedo que nuestro hijo se balancee entre árboles, se suba a los columpios, tire de una cuerda. Sin embargo, sí que nos da pavor que se oponga a la resistencia de una mancuerna. ¿Y qué diferencia hay? Porque la aplicación de la fuerza en su sentido más amplio es literalmente la misma. Estrés mecánico, estrés metabólico y tensión mecánica. Es lo mismo. Me da igual que lo haga con un compañero en el parque tirando de una cuerda intentando vencerle para llevársela o que lo esté haciendo en una polea. Ha quedado completamente desterrado el mito de que dificultan el crecimiento y de hecho fomentan la secreción de hormonas como pueda ser GH, hormona del crecimiento. Con el siguiente mito nos vamos al otro extremo. Alguien que compite siempre está en buena forma. Pues te voy a hablar de dos aspectos relacionados con el deporte de competición que probablemente cambien tu manera de ver esto. El primero es el extremo hacia un lado. Un exceso de estrés fisiológico, conductas alimenticias poco saludables por obsesión por el tema de ortorexia puede ser, no tiene por qué ser ningún tipo de trastorno de otro tipo. Quiero comer súper bien, quiero ceñirme muchísimo a la dieta, voy a ser muy autoexigente porque al final eso me va a dar más rendimiento deportivo. Al final eso puede conllevar síntomas psicoemocionales, de distorsión de la imagen, de autoestima y miles más. Y el otro extremo estaría en ese tipo de deportista que precisamente con la excusa de que es una persona muy saludable porque hace muchísimo ejercicio, puede comer según qué cosas y tiene conductas poco saludables con la comida porque en lugar de pensar que la comida nos nutre, es información y es nuestra materia prima para estar saludables, estamos pensando solamente en el balance calórico. Entonces piensan, como yo hoy he entrenado súper duro y he gastado no sé cuántas calorías, me puedo permitir un excedente de calorías. Y sí que puedes, pero no tienen por qué ser chatarra. Y algunos deportistas utilizan esto como excusa y tienen este tipo de conductas, lo cual les convierte en sujetos con conductas alimenticias poco saludables y suele ir unido a que se quedan tumbados todo el día en el sofá porque como ellos ya han hecho ejercicio y al final esto resulta en un sujeto prácticamente como tú y como yo. El último mito también está un poco relacionado con el rendimiento. Intento hacer un max mix en todos los vídeos porque sé que hay diferentes públicos. Sé que hay el público orientado a la salud, el que quiere recomposición corporal y es que el que está en rendimiento. Este último momento es ser flexible, es muy positivo siempre. Es cierto que tener una buena movilidad articular, una buena elasticidad muscular,
que es realmente lo que es la flexibilidad, puede ser un preventivo lesivo. Mismamente a mí me ha pasado 1000 veces que me tuerzo increíblemente un tobillo hasta ponerlo en paralelo con el suelo y no he tenido nunca un esguince, y realmente es precisamente por esa flexibilidad que tengo en las estructuras. Si bien es cierto que se ve bastante incapacitada la aplicación de la fuerza. Al final, cuando una persona es muy flexible, desaproxima demasiado el momento de fuerza, ¿vale? Los momentos de fuerza suelen estar, bueno, suelen no, deben estar en el centro, ¿vale? Y cuando tú tienes mucha flexibilidad y haces, por ejemplo, tienes una hiperlaxitud en el codo, va a ser más difícil que apliques tanta fuerza sobre el bíceps, porque al tener esa hiperlaxitud, el momento de fuerza es mucho más alejado. Hay un montón de revisiones que relacionan los cuerpos de las gimnastas y estudian su capacidad de aplicación de fuerza, y realmente se ve cómo está disminuida en relación a un sujeto con una flexibilidad o un rango de movilidad articular normal. Así que no, tampoco es positivo siempre ser excesivamente flexible. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacer cualquier pregunta, incluso ya sabéis que me podéis proponer cualquier tema para los siguientes, así que solamente agradeceros verme y escucharme. ¡Chao!